Shabbat Shalom, amigos, bienvenidos una vez más a este espacio. El día de hoy vamos a continuar con el tema que venimos tratando, el Moed de Pesaj. Ya hoy vamos a ver nuestra clase número 7. Espero que esta sea la penúltima clase. Esperemos que la próxima clase en 8 días podamos concluir este tema. El día de hoy voy a tomar como referencia, como ya es costumbre, algunos textos y algunas plataformas de Internet. El día de hoy me voy a basar mucho en este libro, ¿sí? Comentario del contexto cultural de la Biblia, del Nuevo Testamento, el trasfondo cultural de cada versículo del Nuevo Testamento. Su autor es Craig Kinner. ¿Sí? El contexto. Vamos también a basarnos en este librito que hemos venido usando desde la semana anterior, creo que. Y bueno, unas plataformas de Internet que si llegamos a ese punto, pues las vamos a estar mirando aquí directamente. Voy a compartirles mi pantalla y vamos a iniciar con el tema del día de hoy. La semana pasada, o la última clase, estuvimos viendo el Seder de Pesaj y lo estuvimos comparando con la cena que tuvo Yeshua con los apóstoles. Y llegamos a la conclusión de que lo que él celebró no fue directo, o sea, no fue directamente un Seder de Pesaj, pero sí fue una preparación, sí, una preparación en la cual él estaba enseñando a sus discípulos, dando una resignificación, una reinterpretación de ese Pesaj que ellos iban a celebrar inmediatamente el día posterior, que era cuando se iba a hacer el Seder. Es decir, que la cena fue en la noche, iniciando el día, en la noche del 14 de Aviv, preparándolos para el Seder de Pesaj como tal, que era el día 15 al anochecer, iniciando el día. Y hasta ahí quedamos, ¿no? Sacamos esa conclusión. Y el día de hoy, pues vamos a continuar con el relato. Recuerden que desde hace, creo que 2 o 3 semanas nos estamos basando en el Evangelio de Juan, que es donde cronológicamente está mejor organizado el relato, todo este relato que venimos viendo. El día de hoy vamos a hablar entre otras cosas, vamos a empezar hablando de la muerte y la sepultura de Yeshua. En Juan capítulo 19, el versículo 14, lo último que vimos la semana pasada, estuvimos leyendo Juan 19, pero hasta el versículo 13, ¿no? Cuando ya lo va a entregar Pilato para que lo crucifiquen. Y dice el versículo 14, era la preparación de la Pascua, como la hora sexta. Es decir, el día 14 es el día de la preparación de la Pascua, es decir, del Seder, de la cena que iban a tener. Es decir, el día que se sacrificaba el cordero era el día de la preparación. Y el Seder era el día 15. Entonces, eran como la hora sexta, alrededor, coinciden la mayoría pues, de los exegetas del mediodía. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey, ahí está hablando Pilato, ¿no? Está hablando Pilato. Y dice a los judíos, he aquí vuestro rey. Entonces ellos gritaron, fuera, fuera, crucifícalo. Les dice Pilato que crucifique a vuestro rey. Respondieron los principales sacerdotes, no tenemos más rey que el César. Es decir, que los principales sacerdotes y los judíos que estaban ahí le estaban haciendo de alguna manera presión a Pilato, porque claro, al Yeshua proclamarse como Mashiach, recuerden que Mashiach, que significa ungido, tiene que ver con rey, se estaba proclamando rey, es decir, que se estaba levantando prácticamente en rebelión en contra del emperador, que era el único que podía ser el rey, ¿sí? El César. Por eso pues lo presionaban a Pilato porque a él, digámoslo así, a él no querer hacer caso a lo que los judíos le estaban diciendo, de alguna manera también podrían armarle un problema a él porque lo podían ir a acusar al César, que en estos tiempos era Tiberio, y pues el tipo era al parecer muy paranoico y podría pues de pronto los judíos poner en serios problemas a Pilato. Dice el versículo 16, entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Yeshua y cargando él mismo la cruz, salió hacia el lugar llamado de la calavera. Bueno, cargando él mismo la cruz, bueno, de acuerdo a lo que
ahí lo traducen como cruz, pero al parecer, estudiando un poco de contexto del libro que les decía, era costumbre de los romanos crucificar, o sea, la pena de muerte que le aplicaban a los extranjeros, es decir, personas que no eran ciudadanos romanos, que no tenían ciudadanía romana, que eran extranjeros, bárbaros y demás, los colgaban en un madero, pero al parecer lo que los hacían cargar era el palo horizontal, era lo que cargaban ellos, no el palo vertical. Lo que se dice es que el palo vertical muchas veces ya tenían unos lugares establecidos que eran las afueras de las ciudades, y sobre todo en este contexto que estamos hablando que involucra al pueblo judío, pues ellos nunca mataban a nadie dentro de la ciudad, sino afuera de la ciudad, lo mismo que los cementerios estaban afuera de la ciudad. Y al parecer en las afueras de las ciudades, porque los romanos parece ser que también tenían la costumbre de hacerlo fuera de la ciudad, no tan lejos, pero tenían ya unos palos de 3 metros ya en el piso enganchados para hacer crucifixiones ahí. Entonces, yo no sé si ustedes recuerdan eh, cuando estuvimos viendo esta celebración de Pesaje en el templo, que a los corderos los cargaban en un palo de madera para desollarlos. O sea, separaban dos sacerdotes acá y otro lo desollaba después del sacrificio. Bueno, haciendo como un paralelo ahí de lo que acontecía. Pero al parecer el cargo fue el palo horizontal. Dice, salió hacia un lugar llamado la Calavera, que en hebreo se dice Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y en medio a Yeshua. Y vemos que, bueno, en otros, comparándolo con los otros evangelios, pues estos dos ladrones, o estas dos personas con que lo habían crucificado, pues al que le empiezan a recriminar también, y que uno le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, y que Yeshua le dice, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso, ¿no? Hay veces ahí, digamos que en el texto, lo que es el hebreo y el griego, no existen comas, ni puntos, ni nada. Ya digamos que cuando se hace la traducción, es que se colocan comas y puntos y demás. Y pues ustedes saben que el colocar una coma o un punto en un lugar diferente, pues puede alterar el entendimiento de lo que se está leyendo. Por ejemplo, cuando dice ahí en el texto que normalmente la mayoría de la gente lo lee, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, pues realmente no podía ser así porque Yeshua bien lo había dicho, que él iba a estar en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches, ¿sí? Entonces hay que entender ese texto como que de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. ¿Cuándo? Pues cuando sea el momento, cuando tenga lugar la resurrección. ¿Ok? Listo. Dice, y Pilato lo crucificó con estas dos personas, y Pilato escribió también un título y lo puso sobre la cruz. Y estaba escrito, Yeshua el Nazareno, Rey de los Judíos. Muchos de los judíos leyeron este título porque al lugar donde Yeshua fue crucificado estaba cerca de la ciudad y había sido escrito en hebreo, en latín y en griego. Dijeron, por tanto, los principales sacerdotes de los judíos a Pilato, no escribas el rey de los judíos, sino que él dijo, soy rey de los judíos. Respondió Pilato, lo que he escrito, he escrito. Entonces vemos aquí, pues en los 3 idiomas, dice que fue escrito en hebreo, latín y griego, Yeshua el Nazareno, rey de los judíos. Aquí tenemos en el idioma hebreo, en el idioma griego, aquí con el de la mitad, y abajo el latín. En aquella época se manejaban 4 idiomas, ¿sí? Normalmente hablaban más que todo el arameo, el hebreo lo utilizaban un poco menos, lo utilizaban mucho con el tema litúrgico, en las sinagogas, al leer la Torá, utilizaba mucho el hebreo, el latín pues que era el idioma de los romanos, y el griego que en ese momento era como el idioma universal, ¿no? Fue escrito en estos 3 idiomas, y cuando analizamos pues las letras hebreas, tanto griegas como
como latinas. Señalamos aquí, ustedes ya saben que este que está aquí arriba, este es el tetragramatón, ¿sí? Que son las 4 letras que señalan o marcan el nombre del Eterno, ¿sí? La Yod, la Hei, la Bab y la Hei. Y dentro de esa inscripción, pues vamos a ver que las iniciales de estas palabras, pues tienen que ver con esas 4 letras, ¿no? Aquí leyendo de izquierda a derecha, como se lee el hebreo, dice Yeshua, Hanosri, Vemelech, HaYehudim, ¿sí? Yeshua, el Nazareno y Rey de los Judíos. Es lo que dice aquí en la inscripción. Al parecer, se dice que esta fue la inscripción que se halló en hebreo, lo cual marca aquí las 4 letras del nombre del Eterno. Y en griego, pues las 4 iniciales de estas 4 palabras, ¿sí? Sería la I, la N, la B y la I. Por eso, no sé si ustedes en algún momento han visto en fotos o imágenes, aparece la palabra INVI o en latín aparece la palabra INRI, que precisamente tiene que ver con esa inscripción. Yeshua el Nazareno, Rey de los Judíos, pero escrito en esos idiomas y se han colocado las primeras letras. Si hacemos lo mismo en el idioma hebreo, ¿sí? Aparecerían las 4 letras del nombre del Eterno. Pues ustedes, yo sé que han visto imágenes o fotos donde aparece como, pues, Yeshua crucificado y aparece ahí arriba INRI, ¿sí? Si hacemos lo mismo con las letras hebreas, aparecería Yod, Hei, Vav, Hei, ¿sí? El tetragramatón. Pues son curiosidades que no dejan de sorprendernos, ¿no? Ahora, pues era también común en ese tiempo que los romanos escribieran un título donde estaban marcando, señalando cuál era el crimen que habían cometido. En este caso, el crimen por el cual fue acusado, pues, Yeshua, fue el hacerse rey de los judíos, ¿sí? Porque, pues, obviamente, como les dije ahorita, para los romanos, esto era una rebelión, era irse en contra del emperador y eso se pagaba con la muerte. Y ahí le colocaron en el título la razón por la cual lo habían ajusticiado. Dice acá el texto, el versículo 23, cuando pues los soldados crucificaron a Yeshua, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una parte para cada soldado y la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente desde arriba. Entonces se dijeron unos a otros, no la rasguemos, sino echemos suertes sobre ella para ver de quién será. Para que se cumpliera la escritura, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Sí, hay que decir que también era parte, digamos, legalmente era permitido para los soldados romanos hacerse con las ropas de aquellos criminales que pues ellos mismos estaban encargados de ejecutar ahí en este caso en la cruz, era legal, ellos podían hacer eso, ¿sí? Y aquí hace alusión a una escritura, que es la del Salmo 22:18. Vamos a buscarla acá, Salmo 22:18. Para que la podamos leer. Dice el Salmo 22:18, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Entonces, bueno, ahí los que escribieron el Evangelio, en este caso Juan, están haciendo alusión al cumplimiento profético de este pasaje. Así pues, hicieron estos los soldados. Ah, bueno, aquí no escribí un pasaje donde habla de que, dice que, a ver, aquí en el versículo, dice que la túnica, aquí, voy a marcarlo aquí, la túnica, pero la túnica era sin costura, tejida completamente de arriba. Entonces dijeron a otros, no la rasguemos, ¿sí? Y pues se comenta, ¿no? Pues de que las vestiduras sacerdotales eran prendas que no tenían como costura y entonces era difícil de rasgarlas.
Además está como prohibido, ¿no? Entonces, bueno, también hacen alusión a ese tema. Aquí no lo cité, pero bueno, se hace alusión a eso también. Así pues hicieron esto los soldados. Junto a la cruz de Yeshua estaba de pie su madre, la hermana de su madre Miriam, la de Cleofas y Miriam de Magdala. Viendo entonces Yeshua a la madre y al discípulo a quien amaba, de pie a su lado le dice a la madre, mujer, he ahí a tu hijo. Después dice el discípulo, he ahí a tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su propia casa. Bueno, ahí digamos que está haciendo como un una especie de testamento oral. Y eso era lo que hacían los padres cuando se morían. Digamos que verbalmente le decían a sus hijos que debían encargarse, si su madre estaba viva, debían encargarse de su madre. En este caso Yeshua lo está haciendo con uno de sus discípulos, mostrándole cuánto lo amaba y para el discípulo realmente era algo muy honorable tomar esa posición. Dice el versículo 28, después de esto, sabiendo Yeshua que ya todo había sido consumado, para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Entonces eso está en el Salmo 69:21, que es el que está haciendo alusión. Vamos ahí a leerlo. Salmo 69, versículo 21. Dice, me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. ¿Sí? Me dieron a beber vinagre. Entonces aquí vemos pues también cómo Juan empieza a conectar este salmo con lo que está aconteciendo en esos hechos. Estaba puesta una vasija llena de vinagre. Entonces sujetaron alrededor de un hisopo una esponja empapada en vinagre y se la acercaron a la boca. Recuerden que el hisopo se usó en el contexto de Pesaj. El hisopo lo utilizaron para qué? El manojo de hisopo para untar de sangre los dinteles de las puertas, ¿no? Entonces vemos aquí también, digamos que en esta situación, elementos que ellos están trayendo a colación de cumplimiento profético. Y aquí vemos el hisopo que también era muy utilizado pues para el tema de la purificación, ¿no? Una esponja y empapada en vinagre y se le acercaron a la boca. Luego que Yeshua tomó el vinagre, dijo, consumado está. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Bueno, algunos también relacionan esto con cuando el pueblo de Israel, allá que después de haber hecho el becerro, que le hicieron un juicio por su idolatría, les tocó que beber las aguas amargas. Yo recuerdo que cuando estábamos iniciando, creo que hace 2 semanas, hablábamos de los preparativos para la celebración de Pesaj y hablábamos que 2 meses antes o 2 semanas antes, aparte que se abrían los tesoros del templo y que hacían repartición a los pobres para poder cumplir con la halajá de tener las 4 copas, se hacían varios preparativos y dentro de eso creo haberles mencionado que se hacía la Torá de la Sotá. La Sotá era la, la prueba que se le hacía a la mujer adúltera, ¿sí? Que si el marido la acusaba de adulterio y tenía que ver unas aguas amargas y si ella había cometido el adulterio, efectivamente se le inflaba el estómago y bueno, moría la mujer. Si no, pues iba a actuar diferente y era que iba a ser muy fértil, iba a ser muy fértil y iba a poder tener muchos hijos. En este caso, bueno, también algunos relacionan esto como una profecía de esto que estaba haciendo aquí el Mashiach, y era de que pues tomó esa agua amarga, ese vinagre, esa agua amarga, y digamos que vino el juicio, ¿no? Porque automáticamente dice el consumado está, y habiendo inclinado su cabeza entregó su espíritu, que fue lo que pasó con el pueblo que bebió estas aguas amargas y bueno, y luego vino el juicio y hubo pues una mortandad grande en el pueblo de Israel. Dice acá en el versículo 31, entonces los judíos, por cuanto era la preparación, pues ya sabemos la preparación de qué, la preparación del Seder de Pesaj. Estaban en el día del sacrificio del cordero previo, porque recuerden que leímos ahorita que la hora sexta, ¿no? Como al mediodía, y los corderos los empezaban a sacrificar tipo 1:30, casi dos de la tarde, ¿no? Los corderos se corrían pues, por eso estuvimos viendo lo del templo, se corría el sacrificio vespertino para poder tener tiempo y sacrificar toda esa cantidad de corderos que tenían que sacrificar, corderos pascuales. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación,
para que los cuerpos no quedaran en la cruz en el Shabbat, pues el día de aquel sábado era grande. ¿Por qué? Recuerden que en la fiesta de Pesaj, el 14, es el sacrificio del cordero, pero el día 15 y el día 14, Pesaj, sacrificio del cordero, y luego seguían la fiesta de los matzot, ¿sí? De los panes sin levadura, y que el primer día era ¿qué? Una santa convocación, y era un Shabbat, ¿sí? Un Shabbat, y el séptimo día también era un Shabbat. Aquí está haciendo precisamente este paréntesis que coloca ahí Juan, ¿sí? Hace alusión precisamente a eso, a que no era el Shabbat semanal, sino que era el Shabbat, este Shabbat grande. Se refería precisamente a ese día del primer día de los Matzot, que era cuando ¿qué? Se comía el Seder de Pesaj. Entonces rogaron a Pilato que les fueran quebradas las piernas y fueran quitados, ¿sí? En Deuteronomio 21-23, vamos a leer lo siguiente, que la razón por la cual pues había que quitarlos de ahí, y también un cumplimiento profético. En Deuteronomio 21-23, Deuteronomio 21-23 dice, no dejaréis que su cuerpo pase, bueno, aquí dice, si alguno, versículo 22, si alguno hubiere cometido algún crimen digno de muerte y lo hicieres morir y lo colgareis en un madero, no dejaréis que su cuerpo pase la noche sobre el madero. Sin falta lo enterrarás el mismo día. ¿Por qué qué? Porque maldito por Dios es el colgado. Y no contaminarás tu tierra, que Adonai tu Elohim te da por heredad. O sea, todo el que era colgado en un madero era un maldito, era una persona en maldición. Entonces, bueno, aquí vemos de que dentro del contexto judío, para ese primer siglo, contexto judío, pues tenían que bajarlo de ahí. Y los soldados romanos, si fuera por la ley romana o por las leyes romanas, pues realmente ellos dejaban los cuerpos que se pudrieran ahí. Y después ni siquiera los sepultaban, los tiraban a una fosa común y ahí pues se acababan de pudrir los cuerpos. Pero esto nos muestra de que, bueno, con los judíos tenían ciertas concesiones, tenían ciertos permisos, y bueno, y hacían lo que ellos les decían. Pues era una abominación o sea, era quebrantar además un mandamiento, tenían que bajarlos de ahí. Y mucho más si después de eso venía ese Shabbat grande del primer día de la fiesta de los panes sin levadura. Y en Éxodo 12:16, nos dice lo siguiente. Dice, el primer día habrá santa convocación, asimismo el séptimo día tendréis una santa convocación, ninguna obra se hará en ellos, excepto lo que haya preparado para comer. Bueno, aquí estamos viendo lo de que es un Shabbat, ¿no? Eso no lo dice explícitamente que sea un Shabbat ahí, pero pues bueno, luego lo vamos a mirar bien más a profundidad. Aquí lo que quería decirles era que creía que era donde dice que no se le quebrará hueso, por eso lo repetimos en varias ocasiones, que al cordero de Pesach había que asarlo entero. No se podía cocinar ni tampoco se le podría quebrar los huesos, habría que asarlo entero. Creo yo que recuerdan eso perfectamente. Entonces eso también era un cumplimiento de que al cordero Yeshua no se le podía quebrar un hueso. Por eso también, digámoslo aquí, que fue un cumplimiento profético con respecto al Pesach, ¿no? Al cordero de Pesach. Ahora, aquí vemos en esta gráfica resumiendo que la cena de Pesach se llevó a cabo la noche del 14, ¿sí? Y que estos relatos de la hora sexta con Pilato y cuando va a ser entregado para ser crucificado, pues tienen su horario que es entre las 12, más o menos la hora sexta, las 12 del mediodía, de acuerdo a la mayoría de los exégetas, que ese día 14 era el día de la preparación, que alrededor de las 3, incluso desde antes, después de las 2:30 o 1:30, dependiendo, se empezaban a hacer todos los sacrificios, adelantaban el sacrificio vespertino y empezaban a hacer todos los sacrificios de pesa. Pero digamos que
alrededor de las 3 de la tarde, estaban haciendo sacrificios de Pesach, de los corderos pascuales. Y el ceder, ¿sí? Que leímos varias veces, por cuanto era ¿la preparación para qué? La preparación para el ceder, ¿sí? El día de la preparación, sacrificar el cordero y el ceder el día 15, ¿sí? Y ese día 15 es lo que Juan nos está diciendo aquí, que es ese Shabbat grande, ¿sí? Aquí lo muestro gráficamente como para tener más claro lo que estamos narrando. Ahora, sigue el relato. Dice, fueron por tanto los soldados y quebraron las piernas del primero y del otro que había sido crucificado con él. Pero cuando llegaron a Yeshua, como lo vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, bueno, lo que estábamos hablando ahorita, sino que uno de los soldados le abrió el costado con su lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo ha visto da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad, para que también vosotros creáis. Bueno, aquí hablaba el comentarista de este libro, de que en el contexto del sacrificio del cordero, parece ser que cuando lo iban a asar, bueno, cuando ya después de que lo habían sacrificado, le atravesaban un palo de madera al cordero, se lo atravesaban pues desde la boca y bueno, se lo atravesaban derechito por abajo y lo colgaban ahí en ese madero. Yeshua pues vimos que fue colgado en un madero, también en un madero horizontal, pero aquí él hace alusión a eso del madero porque con una lanza iba a ser atravesado su costado. Iban a atravesar. Aquí hace alusión a que con una lanza en su punta pues no era de madera, pero el palo sí era de madera y lo iban a atravesar un costado de agua, ¿no? Dice, para que vosotros creáis, versículo 36, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura. No será quebrado hueso suyo. Ok, aquí me estaba adelantando ahorita. No será quebrado hueso suyo. Vamos a leerlo aquí en estos pasajes. Éxodo 12:46, está aquí mismo. Aquí está. Éxodo 12:46, se comerá, hablando del cordero, en una casa y no llevarás de aquella carne afuera, ni quebraréis hueso suyo. ¿Sí? Que está diciendo ahorita. Números 9:12. ¿Qué nos dice Números 9:12? Números 9:12 nos ratifica lo mismo, ¿no? Nos dice, no dejarán del animal sacrificado para la mañana, ni quebrarán hueso de él. Conforme a todos los ritos del Pesach, lo celebrarán. Y en el Salmo 34:20, Salmo 34:20, nos va a decir, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Entonces, bueno, aquí estamos hablando de las profecías que ellos estaban relacionando ahí. Dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. Zacarías 12:10. Vamos al profeta Zacarías. Zacarías 12:10, que es si lo miramos acá, a ver. Si lo miramos desde acá, pues está hablando al día de la salvación, ¿no? Sí. Ok. Hablando acerca de esto y hablando de una profecía mesiánica dentro del contexto judío, nos dice esto. Dice, y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a quien traspasaron y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. Una profecía muy interesante que precisamente aquí Juan está relacionando, ¿no? Está relacionando con este texto de que vea cómo lo traspasaron y muchos de ellos ni cuenta se dieron. Eso va a ocurrir al final, ¿no? Cuando Él venga, que, de acuerdo al relato de Apocalipsis, donde habla de que precisamente hace alusión a esto también, al que lo traspasaron. Versículo 38 dice lo siguiente. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Yeshua, aunque en secreto por temor a los judíos,
rogó a Pilato que le permitiera llevar el cuerpo de Yeshua. Pilato se lo permitió y entonces fue y llevó su cuerpo. También había ido Nicodemo, el que al principio acudió a él de noche. O sea, estas personas pues eran unas personas, digamos, eran discípulos de Yeshua que tenían un alto rango, ¿no? Llevando una mezcla de mirra y aloe como de 100 libras. O sea, realmente Nicodemo a través de esto que está haciendo está demostrando que tenía mucho aprecio por Yeshua. Y algo que la tradición judía nos muestra es que ellos para poder enterrar hacer su sepultura, porque recuerden que en el contexto bíblico, en el contexto de la Torá, en el contexto del judaí, de los judíos de este primer siglo hasta el día de hoy, pues las personas muertas deben tener una santa sepultura. Pero antes de sepultarlos, pues deben estar completamente seguros de que la persona está muerta. No vaya y sea que de pronto está medio vivo y, y lo puedan matar sepultándolo, ¿no? En este caso, con mayor razón, después de que Yeshua había dicho y les había profetizado y había anunciado que él iba a resucitar al tercer día, con mayor razón, pues debían asegurarse de que estuviera muerto. Estas personas, José de Arimatea y Nicodemo, pues para poder hacer todo esto, de ungirlo y bueno, todo lo que iban a hacer ahí y de sepultarlo, tenían que estar completamente seguros de que estaba muerto. ¿Sí? Digamos que este relato nos muestra pues, que no había lugar a dudas a que se hizo el muerto y que luego se paró, no. O sea, realmente él estaba muerto. Dice, tomaron pues el cuerpo de Yeshua y lo envolvieron en lienzos con las especies aromáticas, según es costumbre de sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto aún. Allí pues pusieron a Yeshua a causa del día de la preparación de los judíos, porque el sepulcro estaba cerca. Interesante como vimos también creo que fue la semana pasada, que empezamos a ver que el proceso, o sea, que en un huerto, en el huerto del Edén, fue donde el hombre pecó y hubo un juicio, ¿no? Y fue expulsado del huerto. Y luego vemos cuando la traición de Judas se ocurre también en un huerto, ¿no? Y es en un huerto donde empieza el proceso de redención. Y vemos aquí otra vez, ¿no? Y en el lugar donde fue crucificado había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, en el cual nadie había sido puesto aún. Es decir, en un huerto, también pues es donde él va a resucitar, porque ahí fue donde fue sepultado. O sea, ahí fue donde, digamos, vino la muerte, en un huerto vino la muerte a Adán, y en un huerto, Yeshua, que es el segundo Adán, va a vencer y va a derrotar la muerte. Allí pues pusieron a Yeshua a causa del día de la preparación, y hacemos énfasis a eso, ¿no? Del día de la preparación de los Yehudim, porque el sepulcro estaba cerca. El día de la preparación del ser Pesca. ¿Sí? Ahora, ya viendo esto hasta ahí, vamos a hablar ahorita de la fiesta de los panes sin levadura, es decir, a partir del 15. ¿Sí? A partir del 15 acá, que es donde empieza el ser de Pesach y los 7 días de la fiesta de los panes sin levadura. Ya vimos que Yeshua, lo vimos claramente que Yeshua representaba ¿qué? Representaba el cumplimiento, un mayor cumplimiento, ¿sí? De lo que era el ser de Pesach. Allá en Egipto fue una redención, ¿sí? Una liberación de la esclavitud del pueblo y una redención. Y acá, pues hay un mayor cumplimiento, digamos que ya se abre a toda la humanidad del salir de esa esclavitud del pecado y de la muerte, así como allá en Egipto se sacrificó un cordero, ¿sí? Para que el ángel de la muerte pasara, la saltara, Pesach saltara las casas de los hebreos y entrara la muerte en las casas de los egipcios. Acá vemos ese cumplimiento como la sangre del cordero, de nuestro cordero de Pesach, que el mismo Pablo lo dice, Yeshua, nuestro Pesach, ya fue sacrificado, la sangre de ese cordero va a hacer que cuando venga el ángel de la muerte, pase de largo y no toque nuestras casas, nuestras vidas,
¿sí? En este caso diríamos de que la muerte va a ser derrotada, la muerte y la condenación eterna. Entonces Yeshua era una sombra profética, perdón, perdón, me equivoqué. La celebración de Pesach inicial era una sombra profética de lo que más adelante, ya aquí, en este tiempo, Yeshua iba a cumplir. Por eso él, en esa cena que tuvo con los discípulos, estaba enseñándoles cómo a partir de ahora, lo que fue un memorial de lo ocurrido en Egipto, ahorita iba a tener una connotación mucho más grande y que él iba a ser ese cordero y iba a ejecutar esa redención y esa liberación de toda la humanidad. ¿Sí? Espero que hasta ahí nos haya quedado claro. Luego viene la fiesta de los panes sin levadura. Todo eso está unido en un mismo evento, ¿no? La fiesta de los panes sin levadura. Dice, y quiero que recordemos Éxodo 12, 14, dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Adonai durante vuestras generaciones. Sí, mío. El día en que se hacía el ceder de Pesach fue cuando ellos comieron. Recuerde que ellos sacrificaban el cordero entre las 2 tardes y ahí anocheciendo, ya el día 15, comieron apresuradamente de Pesach y los panes sin levadura y las hierbas amargas. Y él le está diciendo, pues, haciendo alusión a esta cena en ese día, de que este día os será en memoria, ¿sí? Por eso Yeshua les dice, haced esto, o sea, cuando celebren ustedes el Pesach, haced esto en memoria de mí. Y lo celebraréis como una fiesta solemne para Adonai por vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. O sea, estatuto perpetuo, siempre, siempre, de generación en generación, de generación en generación. Eso no para. ¿Cada cuánto se hacía eso? Cada año. Dice, 7 días comeréis panes sin levadura y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas. Porque cualquiera que comiera leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. Estaba prohibido comer cosas leudadas en esos 7 días. Y guardaréis la fiesta de los panes sin levadura. Mire, había que guardar la fiesta de los panes sin levadura, porque en este mismo día saqué vuestras huestes de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este mandamiento en vuestras generaciones por costumbre que perpetua, o sea, siempre. O sea, era un mandamiento guardar estas celebraciones siempre, sacar la levadura de las casas siempre. ¿Por qué dice ahí? Haciendo alusión a ese primer día 15, donde se hacía la cena. Dice aquí, guardé la fiesta de España, porque en este mismo día saqué las huestes de la tierra de Egipto. Saqué las huestes de la tierra de Egipto. ¿De dónde lo estaba sacando? De la esclavitud. ¿Sí? Y en Deuteronomio 16:13 nos dice, no comerás con ella, hablando del Pesach, de la cena, no comeréis con ella pan con levadura. 7 días comeréis con ella pan sin levadura, pan de aflicción. Y aquí da la razón, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto. Recuerde que ellos preparaban el pan a las carreras, que no hubo tiempo de leudarlo y les tocó salir. No porque el pueblo de Israel estuviera apresurado, sino porque los egipcios eran los que estaban apresurados y querían que ellos se fueran porque pues se estaban muriendo los primogénitos, se habían muerto y pues ya tenían miedo, terror de que iban a morir todos. Entonces por eso la prisa, no, váyanse, váyanse. Recuerden que hasta alhajas les dieron oro, ellos salieron con mucha riqueza de allá. Dice, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto y no se verá levadura contigo en todo tu territorio por 7 días. Miren, es un mandamiento del Creador hacer memoria de esto, eh, recordar estos sucesos, como lo vimos en todo el Seder, y lo que quiero hacer énfasis es que es una celebración que hay que hacer y que dice que por costumbre perpetua, o sea que no para. Dice, Yeshua el pan del cielo sin levadura. Ahora vamos a ver cómo Yeshua también representa, simboliza, y esta fiesta de los panes sin levadura también es sombra de Yeshua. Y que esta fiesta hay que celebrarla en estos días, nosotros como creyentes en Yeshua, ¿no? Sabemos que hay varios campamentos que hablan de que pues todo esto está abolido, que esto es sombra de lo que va a venir. Bueno, eso ya lo hemos hablado.
Pero vamos a ver aquí bíblicamente, contrastándolo con el Nuevo Testamento, de que eso hay que celebrarlo, de que eso no hay que buscarle, eludir el mandamiento. Dice en Juan 6:31, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer, ¿sí? De incluso hasta le llamaban el pan de vida, el pan de vida. Y Yeshua les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Yeshua les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que a mí cree no tendrá sed jamás. Bueno, en este pasaje, si nosotros tenemos que tener en cuenta algo, ¿no? Recuerden que el maná, precisamente a través del maná fue que el Eterno le enseña al pueblo a guardar Shabbat, ¿no? Pero bueno, ese tema ya lo vimos. El punto aquí es que ese maná que el Eterno les daba a diario, digamos que se dañaba si no se comía ahí en ese momento, porque les llegaba la ración diaria, si no se dañaba, ¿no? Pero hay un maná que va a ser guardado en el arca del pacto. Recuerden que en el arca que se guardó, las 2 tablas de piedra, la vara de Aarón que reverdeció y maná. Ese maná que estaba guardado en el arca fue un maná que no se corrompió, no se dañó, ¿sí? Ese maná era una sombra profética de ese verdadero pan que no se iba a dañar y que iba a traer vida, ¿sí? ¿Quién? Yeshua, ¿sí? Yeshua era ese pan de vida que descendió del cielo. Este pasaje de Juan 6, si ustedes tienen la oportunidad de leerlo, léanselo. Ahí él empieza a decir unas cosas fuertes donde habla de que el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida y no sé qué, habla así. Y bueno, a partir de precisamente a partir de esos textos que él habla así, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Bueno, a partir de ahí los católicos van a hacer algo que no sé si alcance ahorita o yo creo que ya la próxima clase vamos a detenernos ahí porque precisamente ayer yo estaba orando, en medio de mi oración, oraba pues también por lo que esta clase que les iba a dar hoy, y hay un tema que quería pues pasar de largo porque pues digamos que no tiene que ver bueno, sí tiene y no tiene que ver, o sea, tiene que ver con el catolicismo romano, eh, pero el Señor me dijo que no, que tenía que hablar de eso. Entonces, pues, el Señor me dijo que tenía que hablar de eso, ya me toca hablar de eso. Además, también lo pensaba, bueno, esto es un módulo y son unas enseñanzas para gente nueva que está saliendo tanto del cristianismo como el catolicismo, que se está acercando a la Torá, y que obviamente cree en Yeshua. Y bueno, hay muchas doctrinas y muchos dogmas que están errados. Y digamos que supuestamente están sustentados en textos bíblicos, pero están sustentados en textos bíblicos basados en textos fuera de contexto. Entonces, a partir de ese texto de que el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, entonces, a partir de ahí, sumado con otro pasaje cuando Yeshua parte el pan en la cena, que dice, este es mi cuerpo que por vosotros es partido y que esta copa es mi sangre. Entonces, bueno, ahí la próxima clase, porque ya veo, de acuerdo a lo que hoy no vamos a alcanzar, la Iglesia Católica Romana va a montar una doctrina, ¿sí? En la cual son muy enfáticos y que dentro de 8 días, si el Padre lo permite, se las voy a mostrar. ¿Con el ánimo de qué? Pues de cultura general, de que ustedes sepan, y yo sé que todos aquí tenemos amigos o conocemos personas que vienen del catolicismo, y bueno, sería bueno si usted todavía, si alguno de los que está aquí todavía es católico o todavía está ahí, allá, bueno, profundice un poco más en ello, o si ustedes pues ya están andando en Torah, ya están andando en este camino, pues tenga elementos también para darle a conocer la verdad a estas personas. Pues muchas de estas personas no estamos en contra de los católicos, ni mucho menos, pero hay muchos dogmas que están totalmente equivocados, alejados de la escritura y peor aún, pues lo que hacen es quebrantar
los mandamientos del Creador. Y eso pues sí es muy peligroso, porque están totalmente en una desviación total, haciendo totalmente lo contrario. Entonces, es bueno llevar esa luz de la palabra con un correcto entendimiento de las escrituras. Bueno, ahí quito la pauta publicitaria porque es que no voy a alcanzar hoy, entonces quería decírselo. Pero bueno, Yeshua es ese pan de vida, ese pan que descendió del cielo, ese pan que no se corrompe, que cuando comemos de él, y no nos referimos a comer en el sentido literal, sino figurativamente, alimentarnos de lo que él nos proporciona, ¿sí? Y con la esperanza y con la emuná en lo que él hizo por nosotros. A eso era que se refería él, en comer, alimentarnos en su sentido espiritual, de sus enseñanzas, de su obra redentora que va a ser en la cruz. A eso es lo que se refiere. Entonces aquí tenemos el maná y el pan que descendió del cielo, Yeshua. Juan 19:1 dice, así que entonces tomó Pilato a Yeshua y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían, salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Y en Juan 19:34 dice, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. ¿Qué quería mostrarles aquí? Pues, y esto es lo que les decía yo ahora 8 días, que curioso que, digamos, las tradiciones que sacan el judaísmo nos lleva y nos acerca cada vez más, o nos revela y nos muestra que Yeshua es el Mesías, ¿sí? En la antigüedad, en la época del Mesías, pues los panes sin levadura era como lo que llamaríamos hoy una pita. Ya hoy en día, con el tema de la industrialización, pues ya digamos que se sacan cajas, y yo sé que ustedes, algunos de aquí para Pesa, compran las cajas de los matzot o los panes sin levadura que vemos aquí, que son cuadraditos. Y esos matzot cuadraditos están llenos de punticos y rayitas, ¿sí? Y hacía alusión a que, pues cuando se come el pan, que el Yeshua dice, este es mi cuerpo, en un Pesaj hoy en día, pues vemos ese pan y es prácticamente lo que le pasó a Yeshua. Así dice por allá en, en Isaías 53, creo, ¿no? Donde habla de que fue molido por nuestros pecados. O sea, él fue azotado. Por eso ahorita cuando, no sé si los que entraron temprano vieron el último video que puse, precisamente tenía que ver cuando Yeshua es entregado a los romanos y que precisamente Pilato lo manda a azotar, y realmente pues eso fue algo terrible, y lo puñetearon, lo bofetearon, vimos que se le abrió un hueco, le abrieron un hueco en su costado. Entonces este pan precisamente hoy, que la tradición judía o los judíos ortodoxos no creen, y muchos de ellos detestan a Yeshua, pues realmente todas sus tradiciones, incluso en la hechura de este matzot, pues prácticamente nos muestra a Yeshua como, o sea, me gustaría ver a los apóstoles celebrando un ser de Pesaj, viendo ese pan. ¿Qué dirían? ¿Qué dirían al ver ese pan? El cual Yeshua dice que representa su cuerpo. Yo creo que es una representación muy, muy gráfica de lo que fue Yeshua. Es decir, ese pan de hoy que hacen, ese matzot que hace hoy los judíos ortodoxos, representa más específicamente a Yeshua. Dice en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Por eso Yeshua representa ese pan de vida, representaba tanto ese maná como ese pan sin levadura. Recuerden que en el contexto bíblico, la mayoría de las veces, no todas porque hay unos textos que nos muestran algo diferente, pero la mayoría de las veces, la levadura representa o simboliza pecado, ¿sí? ¿Qué le hace la levadura al pan? Lo infla, ¿sí? Lo infla, y muchas veces de aire, y uno va y toca el pan y bueno, tenía puro aire. Pero es lo mismo que hace ese pecado que representa el ego, es lo que hacen nosotros, que nos infla y nos lleva a sobrevalorarnos, a creernos más de lo que somos, y bueno, eso trae consigo pecado, ¿no?
Y el pecado hace eso, nos llena de soberbia, de egoísmo. Y precisamente Yeshua fue ese hombre sin pecado, sin levadura, ¿sí? Por eso dice que aunque fue tentado, o sea, tenía las mismas debilidades de nosotros, pero aunque fue tentado, todo según nuestra semejanza, dice, pero sin pecado. En 1 Corintios 5:6 nos va a hablar el apóstol Pablo, y mire lo que nos va a decir. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestro Pesaj, nuestra Pascua, que es Yeshua, que es Mashiach, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta. Entonces, aquí este texto, todos aquellos que citan a Pablo para decir, vea, no hay que, Pablo dijo que esto es sombra de lo que ha de venir y que no hay que celebrar eso. Bueno, él no dijo, él ahí no dice eso, él ahí está diciendo otra cosa, pero aquí está diciendo de que debemos celebrar la fiesta. ¿Y cuál era la fiesta? La de los panes sin levadura. ¿Y cuántos días duraba eso? 7 días. ¿Y qué había que hacer? ¿Qué leímos allá arriba? Que por eso les traje a colación acá arriba estos textos de la Torá. ¿Sí? Pues, ¿qué había que hacer? Había que sacar la levadura de la casa, ¿sí? Había que hacer el ceder de Pesaj, ¿sí? Había que hacer el ceder, había que sacar la levadura de la casa, había que comer pan con levadura, que era un mandamiento cuando lo estudiamos al comienzo, había que comer pan con levadura todos esos días y no se podía comer nada leudado y no podía haber nada de levadura en la casa. Y aquí Pablo está dando una enseñanza en la cual nos está mostrando, claro, hay que hacerlo físicamente porque Dios lo mandó, porque es una costumbre, y nos da la interpretación, que hasta ahí, pues, digamos, leíamos los textos de la Torá, pues simplemente era de hacer cosas físicas, ¿sí? Pero aquí Pablo ya nos está mostrando de que debemos hacer esa celebración, pero entendiendo precisamente eso, de que la levadura representa ese pecado, representa esa malicia y esa maldad, y que por lo tanto nosotros debemos limpiarnos mientras hacemos ese ejercicio físico del mandato del Eterno de sacar la levadura de nuestras casas, ¿sí? Y que estuvimos viendo en clases anteriores la tradición que se hacía, que el jefe de la familia se escondían hasta 10 trozos de levadura, ¿sí? Y que luego él iba con una lámpara a buscar, ¿sí? Con una cuchara de madera y una plumita, que representaba a Yeshua buscando las 10 tribus, pero él precisamente que estaban en pecado, las 10 tribus que estaban en pecado, él venía a buscarlas. Bueno, eso aplicaba a la vida de nosotros. Nosotros somos un templo, ¿no? Dice la palabra, somos un templo, somos una casa donde mora quién, la presencia del Eterno. Y precisamente en estas celebraciones que nos revelan al Mesías, nos llevan precisamente a esa autorreflexión. El hacer la práctica física, ¿sí? Es algo pedagógico, lo cual también nos permite transmitir todos esos valores y estas enseñanzas a nuestros hijos. De ahí la importancia también de la celebración de estas fiestas como Dios la ha mandado. No solamente el ejercicio espiritual, sino el ejercicio físico, que va, digamos, va a reforzar esa enseñanza que vamos a tener sobre nuestros hijos y también en ese ejercicio, mientras lo hacemos físicamente, saber que eso es lo que tenemos que hacer en nuestro interior, que esa levadura representa el pecado y que debemos sacarla de nuestra casa, ¿sí? Que es algo que debemos hacer todos los días, sacar la levadura, el pecado, el ego, no dejar que tome lugar en nuestra casa. Pero por lo menos en esta fiesta, o en esta celebración, nos hace más consciente de ello. Y por eso son importantes las celebraciones, las santas convocaciones. La lección anterior fue Shabbat, ¿sí? Nos dice, ve y trabaja 6 días, haz toda tu obra, pero el séptimo cesa toda actividad y santificarás ese día a Hashem. Entonces, durante 6 días, claro, estás corriendo de aquí para allá, trabajando, tienes que producir, pero el séptimo, el Eterno se encarga que, incluso desde previo a ello, días antes,
tengas la mirada en ese séptimo día y te estés preparando para ello. Eso te permite que no solamente tengas la mirada aquí en la tierra, sino que la tengas también puesta arriba. Y por lo menos ese día, ese Shabbat, o previo a entrar a ese día santo que lo va a santificar, te lleva a un arrepentimiento, te lleva a que te evalúes lo que hiciste toda la semana y que ya llegó Shabbat. ¿Y qué hiciste? ¿Hiciste lo malo? ¿Hiciste lo bueno? ¿Te la pasaste pecando? ¿Qué hiciste? Por lo menos ese día te lleva al arrepentimiento, porque vas a entrar en un espacio sagrado, consagrado al Creador. Ahora tenemos esta celebración de Pesaj, compuesta por este evento de la fiesta de los panes sin levadura, el cual nos lleva también a lo mismo, a hacer ese ejercicio. Y nos lo explica ya físicamente, nos lo pone a hacerlo físicamente. ¿Verdad? Esto es lo que tiene que hacer usted en su corazón. Sí, va a celebrar esta fiesta, se trata más de eso, se trata de que usted tiene que aplicarla en su vida y que debe sacar esa levadura, ese pecado de su corazón, esa malicia, esa maldad. Debemos sacarla, dice ahí en el 8, así que celebremos la fiesta. Mire, le está hablando a la comunidad de Corinto, que se debe celebrar la fiesta. ¿Por qué no la están celebrando los otros campamentos? El catolicismo, el cristianismo protestante, ¿por qué no están celebrando? Si Pablo lo dijo, pues, tanto que nos citan a Pablo, Pablo dijo, bueno, Pablo dijo, entonces, ¿sí? Lo dijo la Torá, Yeshua lo hizo, los apóstoles lo hicieron y hasta Pablo los mandó, ¿verdad? Dice, celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ¿sí? Acuérdense de la vieja levadura que hablábamos, que estaba la levadura nueva de 18 minutos y estaba la levadura vieja, que en esa época no había como hoy que tenemos el polvito llamado levadura y le echamos a los panes o a lo que sea, o a las tortas o a lo que queremos inflar, sino que en ese entonces se utilizaba una levadura vieja y se cogía un poquito de eso y con eso se leudaban las otras cosas. No con la vieja levadura, o sea, esa levadura que está ahí ya lleva tiempo arraigado, ese pecado ahí que tienes, ni con la levadura de malicia. Mira, aquí hace alusión a la levadura física y hace alusión a la levadura vieja se refiere en el contexto físico real. Y luego dice, ni con la levadura de malicia y de maldad, ya hablando en términos espirituales a nuestro ego y nuestro pecado, sino con panes sin levadura. Es decir, así como Yeshua era así pan sin levadura, nosotros también tenemos que volvernos un pan sin levadura, porque la idea es alcanzar la estatura de aquel varón perfecto, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Así que, amados, de acuerdo a este texto de Pablo, si usted viene el cristianismo, el catolicismo, déjeme decirle que hay que celebrar la fiesta de los panes sin levadura, hay que sacar la levadura, hay que hacer el ejercicio de introspección. Usted es un pan sin levadura que debe sacar su malicia y su maldad. Sacar la levadura de su casa y de esta casa. Hay que sacarlo. Dice en Lucas 12:21. En esto juntamente por millares la multitud, tanto que unos a otros se atropellaban. Comenzó a decir a sus discípulos, primeramente, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. ¿Sí? La hipocresía de los fariseos. ¿Qué es un hipócrita? Una persona que utiliza una máscara, que es una cosa, pero sale y muestra otra cosa. O sea, un actor, un hipócrita en la antigüedad era un actor. Es decir, que está interpretando un papel que no es él en realidad. Entonces, dice que guardaos de la levadura de los fariseos. Algunos lo toman como sí, como la enseñanza, que también lo podemos ver que algunas enseñanzas, claro, un poquito de levadura leuda toda la masa. Una enseñanza equivocada puede llevar a, pero quería verlo aquí como esa hipocresía, porque ahí lo está diciendo claramente, que es la hipocresía. Enseñan unas cosas y hacen otras, ¿recuerdan? Allá creo que es Mateo 23, dice que los escribas y los fariseos se sientan en la cátedra de Moisés y dice que atan pesadas cargas a los hombres que aún ni aún ellos con un solo dedo quieren moverlas. Mandan a la gente que hagan una cantidad de cosas, leyes que ellos han establecido, ¿sí? Pero ni siquiera ellos cumplen con eso. Y aquí estamos hablando, pues no voy a generalizar todos los fariseos, porque eran fariseos que eran buenos, ¿vale? Pero aquí hablando específicamente de esos malos fariseos que le está diciendo. Y así muchas veces podemos quedar nosotros en eso, en tener esa levadura.
esa levadura adentro. ¿Sí? Decimos una cosa, nos mostramos acá como, por ejemplo, cuando vamos a la congregación, ahí pues es muy fácil jugar al santo, ¿no? Al Kadosh. Pero llegamos a las casas y ¿cómo estás tratando a tu esposa, a tus hermanos, a tu mamá, a tu papá? ¿Cómo estás tratando? Ah, tener levadura. Sos un hipócrita también. Entonces ahí nos está mandando a eso, que nos guardemos de eso, que seamos, no seamos hipócritas, que seamos el mismo donde quiera que vayamos, obedientes al Padre y mostremos la verdad, lo que somos, sin hipocresía. Obviamente sacar la maldad, ¿no? Aquí el punto es sacar la maldad, no es que soy malo y me muestro malo, no. Es sacar todo ese pecado de nuestra vida. Ahora, en Primera de Pedro, y creo que ahí ya para terminar, vamos a terminar con esto. En Primera de Pedro 2:21 dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros. Miren, también para esto fuisteis llamados, porque también Mashiach padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Sí? El cual no hizo pecado. Yeshua, el pan sin levadura, sin pecado. Y nos dio ejemplo para qué, para que hiciéramos lo mismo, es decir, para que saquemos la hipocresía, para que saquemos la malicia y la maldad de nuestro corazón. Dice, ni se halló engaño en su boca, con esta boca que tanto también engañamos, herimos, como dice Jacob o Santiago, el hermano de Yeshua, de que la boca enciende un fuego, o sea, con esta boca matamos gente. Dice, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Difícil, ¿no? Difícil, o sea, dice que nos sigue como ejemplo y que sigamos sus pisadas, es decir, que hagamos esto, morir al ego, ¿sí? Dice que cuando le maldecían no respondía con maldición. ¿Cuántos de nosotros cuando nos maldicen? Y cuando nos maldicen no es que nos digan usted es un maldito, sino que nos hablan maldecir, un maldecir, que nos hablan palabras feas, nos hablan feo, golpeado. ¿Cuántas veces nosotros realmente encomendamos eso o respondemos con maldición? De eso se trata. Esto es la palabra del Creador. Esto es seguir a Yeshua, al Mashiach. Dice, quien llevó el mismo, versículo 24, quien llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. ¿Sí? Llevó los pecados en su cuerpo sobre el madero, porque creo lo que leímos ahorita, maldito todo aquel que es colgado en un madero, decía ya, creo que era en Deuteronomio, decía la Torá, maldito es aquel que es colgado en un madero. Cuando Yeshua estaba en el madero, era un maldito, por culpa de nosotros, porque estaba con el pecado de nosotros. Por eso Yeshua dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Sí? ¿Para qué es la cruz? Para todos los días crucificarte. ¿Crucificar qué? Tu pecado, tus malos deseos. Todos los días te levantas y antes de salir le oras al Creador y crucificas todas tus pasiones y malos deseos. ¿Sí? Los dejas en el madero. Esa es su cruz. Esa es tu cruz. Tu cruz es para que todos los días mueras a ti mismo, a tu ego, a tu malicia, a tu maldad, a tu hipocresía, a tu pecado. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. ¿Sí? De eso se trata, de todos los días crucificar nuestro pecado y de que ese viejo hombre está muerto y que ahorita es ¿qué? Un nuevo hombre. ¿Sí? Recuerden que Pesach y esta cena que se tenía en memoria era que ellos iban a pasar de ser esclavos a algo nuevo, a una nueva creación, a un hombre nuevo, libre. Ya no eran esclavos, sino libres y una nación caos. Y es lo mismo que pasa con nosotros. Estamos muriendo a nuestros pecados todos los días porque nosotros ya no somos ese hombre viejo, sino que somos un hombre nuevo, libre, no esclavo del pecado. Ese pecado está crucificado con Mashiach. Y es un ejercicio que hacemos todos los días. ¿Sí? Que por lo menos el Shabbat
nos ayuda a reflexionar y que cada año la celebración de Pesaj y de los panes sin levadura nos lleva a hacer esta reflexión y esta introspección de nuestros corazones que tienden a pervertirse fácilmente si nos descuidamos. Dice, y por cuya herida, ¿sí? Por cuya herida fuisteis sanados, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Y quiero terminar, algo que no cité aquí, pero vamos a hablar hasta ahí, pero antes quiero terminar con esta lectura, porque pues es apropiada para este tema, ¿no? Mejor dicho, y no la leo hoy, ¿cuándo la voy a leer? Si este es el momento. Y es el famosísimo texto de Isaías 53 para que cerremos esta clase del día de hoy. Dice, vamos a ponerlo más grandecito. Dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Adonai? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos. ¿Sí? Yeshua no era como el cuadro pintado que parece a Batistuta de la selección argentina, no. Dice que no había en él parecer ni hermosura. ¿Sí? El atractivo de él eran ¿qué? Sus palabras, lo que hablaba, las palabras de vida. ¿Sí? Como le decía Pedro, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? El atractivo de él eran las palabras, no el físico. Dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentaba en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. ¿Sí? El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Adonai cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, ¿sí? Mas con los ricos fue en su muerte, ¿sí? Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Isaías, ¿no? Esto es de Isaías, alrededor de 700 años antes de Mashiach. Es como si estuviéramos viendo el video que vimos ahorita, ¿no? Al comienzo. Con todo eso, Adonai quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Nosotros somos ese linaje, porque ya puso su vida en expiación por el pecado y verá linaje. Nosotros somos ese linaje, esa descendencia de Mashiach. Dice, vivirá por largos días y la voluntad de Adonai será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos. Nosotros hemos sido justificados. Y llevará las iniquidades de ellos. Hasta el día de hoy se hace efectivo esto. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su vida hasta la muerte. Y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Amén. Vamos a orar, amados, y vamos a dejarlo hasta ahí. Continuamos la próxima clase, que esperamos sea la última clase. Padre bendito, te damos muchas gracias por este tiempo y esta clase
hoy en un día de Shabbat, porque nos da la oportunidad de profundizar un poco en estos temas, en este tema de la pasión, muerte, de nuestro Melech, de nuestra majestad Yeshua, el Mashiach de Israel. Te damos gracias, Padre, por permitirnos conocer un poco más, ahondar un poco más en estos temas, Padre, ampliar de pronto nuestro conocimiento, profundizar en muchas cosas que tal vez en algún momento no hemos tenido la oportunidad de tocarlas, Padre. Te pedimos que tu palabra, como decía el rey David, enséñame tu palabra, tus dichos, tus mandamientos para no pecar contra ti. Permítenos guardar estas palabras, tus dichos, tus mandamientos y toda la revelación que tú nos traes, Padre, para tener claridad mental, para que de verdad podamos dirigirnos por tu Ruach. Tu Ruach vino a guiarnos a toda verdad, Padre. Te damos gracias por la obra gloriosa que hiciste en la cruz. Tu palabra dice en Efesios 2, 8 y 9 que por gracia somos salvos por medio de la Moná. Y esto no de nosotros, sino don de Elohim, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Sí? El don, la gracia, la obra redentora que hiciste en la cruz, Padre. No fue una obra de nosotros, sino tu obra en la cruz, el que cargaste con nuestros pecados, en que recibiste el castigo que nosotros merecíamos, que era la muerte, lo recibiste tú, lo pagaste tú, para que nosotros pudiéramos volver a tener acceso al reino, justificados, limpiados, perdonados, redimidos. Solamente debemos tener emuná, creer, ser fieles a ti, creer en esa obra tuya y ser fieles a tu palabra, ser fieles y creer en lo que tú nos dices y ponerlo por obra, Padre bendito. ¿Sí? Dice que somos, en ese mismo pasaje de Efesios, dice que de que somos hechura suya, hechura de Mashiach, creados para buenas obras que el Elohim había preparado de antemano. Es decir, Padre, de guardar tu Torá que nos habías dado de antemano. Ahora, crucificando todos los días esa naturaleza pecaminosa nuestra, que no nos deja avanzar muchas veces, Padre. Te pedimos para que seas tú, poniendo el querer como el hacer, para que sea tu Ruach, Padre bendito, inundando nuestros corazones con tu presencia y dándonos ese dominio propio para poder desechar todas las obras de maldad, toda esa hipocresía, toda esa malicia que hay en nuestro corazón, Padre bendito. Te alabamos y te exaltamos, porque eres bueno, porque eres fiel, porque para siempre es tu misericordia y porque has tenido mucha, pero mucha compasión, rajen, misericordia de nosotros, para poder estar nosotros aquí hoy en esta clase y poder tener amor por conocer todas estas cosas, Padre. Estas cosas que trascienden esta vida y este mundo material, Padre amado. Te alabamos y te exaltamos. Te pedimos que este resto de Shabbat sea de bendición para nosotros y para nuestras familias. Te lo pedimos en el nombre glorioso y por los méritos de tu amado Hijo Yeshua, nuestro Mashiach. Amén y amén.